Ahora les cuento que esto en este momento no lo estamos haciendo ni Claudio y yo. Tenemos un nuevo operario de medios audiovisuales que es Lucas Ridway, que se le agradece muchísimo la vinculación. Lucas Ridway, que aparte que él sabe mucho de esta plataforma de Zoom, entonces nos ha permitido mejorar muchos aspectos. Bueno, ahí vamos aprendiendo todos. Gracias por los talentos que cada uno el Señor le ha permitido, el conocimiento que le permite volcar en el servicio del ministerio. Bueno, el primero es este. Nosotros estamos motivando desde que empezó la cuarentena. De hecho, vamos en el día 45 de ayuno. No sé cuánto lo estoy haciendo, no estoy pasando lista al respecto y no sé exactamente cómo lo estará haciendo, parcial, imparcial, o sea, total, lo que sea. Pero el punto es que estemos durante ese tiempo unidos como iglesia en ayuno y oración. Para tal fin, hemos acordado desde la semana pasada, los veníamos haciendo antes con algunos de los miembros del grupo de intercesión que se pudieron unir, pero ahorita lo abrimos a toda la iglesia. Y los lunes y los viernes, no de lunes a viernes, sino lunes y viernes, estamos de 11 de la mañana a 12 del día. Estamos orando por las necesidades puntuales que el Señor nos va poniendo en el corazón respecto de este, de este tiempo. Estamos orando, pues, por todo lo que se viene, por necesidades puntuales, cuando se nos pide que oremos por alguna situación que está pasando a alguien o algún grupo familiar, lo ponemos allí. Entonces, la invitación es para que todos se puedan unir, es a través de la sala, no de esta que estamos conectados, sino la que está ahí abajo del anuncio. El anuncio se les ha estado compartiendo por redes sociales, se les seguirá enviando para recordarles. Entonces, lunes y viernes de 11 a 12 del día. En la mañana nos reunimos una hora, oramos, nos unimos, clamamos al Señor, también le damos gracias y bueno, esa es la invitación y el desafío para que estemos allí en esto, aplicando esta disciplina espiritual que tanto provecho nos trae. Realmente nos trae mucho provecho a nuestra vida. Y el siguiente anuncio, el otro anuncio que queríamos compartirles es el de nuestra vigilia. Como corresponde al segundo viernes de cada mes, este viernes 8, este viernes que viene vamos a tener nuestra vigilia. Obviamente la vamos a tener acá por Zoom, de 20 horas a 23 horas, el horario habitual. ¿Qué vamos a estar en ese tiempo? Nos vamos a unir, también esa es una disciplina espiritual que es muy importante. El Señor dice que vigilemos, que estemos vigilantes, que no dejemos de estar atentos. Y ese texto que está allí muy interesante. De Romanos 13:11 dice, hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Está hablando de la proximidad de nuestra salvación, o sea, del dador de nuestra salvación, de la proximidad del regreso del Señor Jesucristo. La hora, el día, nadie lo sabe, pero sin duda estamos mucho más cerca de lo que estábamos, de lo que estaban los cristianos primitivos, o de lo que estaban nuestros padres. Así que bueno, vayámonos preparándonos, vigilemos. Como iglesia nos reunimos por Zoom el 8 de mayo de 20 a 23 horas. Luego les estaremos compartiendo cuál es la sala que está habilitada para eso. Y bueno, los esperamos a todos. Bien, estos son los anuncios que quería compartirles al final de la reunión. Bueno, estaremos esta vez conmigo para el momento de la Santa Cena. Y ahora el Señor nos va a entregar una palabra y está usando la voz de Claudia para eso en este momento. Así que ahí los dejo con Claudia. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bien. Bueno, el fin de semana pasado terminamos una serie de temas y lo hicimos con la parábola de las 10 vírgenes. Y aprendimos una distinción entre 5 que estaban listas para recibir al novio cuando viniera y otras 5 que no estaban preparadas. Y nos quedaba el interrogante de en qué lugar de estos 2 estás tú. Si estamos preparados para el regreso del novio o no lo estamos, si tenemos nuestras lámparas listas. Y hoy vamos a introducir una nueva serie de temáticas. Ustedes saben que nosotros trabajamos mensualmente por temas que tienen un hilo conductor.
Y nos vamos a apoyar en la siguiente parábola, que es la de los talentos. Entonces los invito a que leamos Mateo 25 del 14 al 30, que es el tema que vamos a desarrollar. Mateo 25 del 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el tuyo. Y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido de lo que es mío con los intereses. Quitad pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que esta es una parábola que muchas veces hemos leído, hemos escuchado, pero el Señor siempre tiene algo que enseñarnos. La parábola de las 10 vírgenes iniciaba diciendo, el reino de los cielos será. La parábola de los talentos dice, el reino de los cielos es. Y aquí hay una diferencia importante porque ese será semejante es al momento en que aparece Jesucristo o en su segunda venida, la venida de Él. En el caso de las vírgenes, unas estarían preparadas y otras no. En la parábola de los talentos dice que el reino de los cielos es, o sea, está hablando en presente. Es un momento que empieza a ser desde que el Señor Jesús es llevado a los cielos, ¿cierto? Hasta que regrese. Entonces, por ser una palabra, se refiere a tiempos y acontecimientos que serán. No es opcional, pero no exactamente las figuras o narraciones que se representan a través de la parábola. Por ejemplo, en el caso de los talentos hace mención al dinero, pero el tema central de la enseñanza la podríamos expresar como cada uno rendirá cuentas a Dios por la administración de las oportunidades y las habilidades que ha recibido y será premiado o no en base a esa fidelidad. Eso será y ahí no hay discusión. ¿Qué encontramos con los talentos? Algunas personas serán fieles y otras no lo serán. Entonces, precisamente está contando lo que sucede con la iglesia mientras Él partió a los cielos y el momento en que va a volver.
es un momento para nosotros, es un momento para el creyente. ¿Está bien? Entonces, vamos a mirar la parábola pues vamos a irle dando orden, desarrollo del tema. Lo primero es, en el versículo 14, vamos a hablar del amo. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Por lo que habla la parábola, es un individuo con propiedades que está a punto de irse lejos, a un viaje. Pero antes de hacerlo, le entrega a sus siervos sus bienes. En esta parábola les confía dinero. Puede ser. El talento tiene dos usos. O es una medida de peso o es una moneda o una unidad monetaria. Y el valor dependía del lugar y la época en donde se estuviera hablando. Igual que del metal o del elemento con el que se estuviera negociando. Podría ser plata, cobre, oro. Para la época de la parábola se está hablando de un hombre de negocios rico, muy rico, y no quiere que ese dinero esté ocioso durante su ausencia. A hoy, un talento, uno, podría equivaler a $500,000. Uno. O sea, estamos hablando de que era un hombre rico. El equivalente a hoy, pero el equivalente en su época, un talento era mucho. ¿Está bien? Entonces hablamos del amo, él era el dueño, él era el dueño. Pero en ese viaje lejos que iba a hacer, encomendó a sus siervos que le administraran sus bienes. ¿Ok? Entonces pensemos, la época de la iglesia, el Señor Jesús se va, pero va a volver. Pero nos encomienda a nosotros que hagamos algo con lo que Él nos entrega. Entonces hablamos de el amo o el Señor. El segundo punto es, bueno, miremos un poco la distribución de los talentos. Entonces, en el versículo 15 dice que entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Entonces, no solamente él era rico, sino que también conocía la capacidad de cada uno de sus siervos. En este caso, de esta parábola, que no necesariamente se centra solo en eso, sino pueden ser muchas cosas para los negocios. Entonces él sabía quién tenía más capacidad y por eso distribuye. Él calcula la capacidad de cada siervo, a uno le da 5, a otro 2 y a otro 1. Entonces es muy importante que entendamos dos cosas aquí. La base de la distribución se establece en la soberanía del amo y en la capacidad individual de los individuos, de cada persona, de los siervos más bien. Ahora, ¿cómo interpretamos la palabra capacidad? ¿Cierto? Porque dice el versículo 15, y a otro le dio uno, cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Entonces, esa palabra viene de un vocablo griego que habla de dunamis, y su significado es poder, fuerza, eficacia, energía, habilidad, ¿cierto? Entonces piense en cada creyente y piense en usted, porque claro, uno cuando lee las parábolas o lee la Biblia, pues primeramente Dios me está hablando a mí. Entonces piense en usted y pensemos que cada creyente tiene la capacidad para una cosa o para otra. ¿Cómo Dios entrega esos talentos? Pues de acuerdo a su soberanía. Pero esas capacidades o habilidades, como vienen de un buen Señor, ¿cierto? Además, millonario que otorga con creces, no hace a unos mejores que a otros. Sencillamente hace a sus hijos diferentes. No hay mejores, no hay peores. No es que unos tengan más y otros tengan pocos.
ojo, per se, sino porque Dios es soberano, y eso es muy importante. Eso es muy importante entenderlo. Además, es importante entender que Dios no le va a demandar a un creyente más de lo que es capaz de rendir bajo su control. Jamás. Así que cuando Dios le llame, cuando Dios le otorgue, cuando Dios le ponga en el lugar, en la habilidad, en la oportunidad, usted no puede pensar que no va a ser capaz. Si no fuera capaz, Dios no le daría esa oportunidad. No lo haría. Pero cuando usted se le presente, cuando usted tenga lo que tenga, usted debe saber que eso lo va a poder administrar. Los súbditos del reino, entonces, no son iguales en cuanto al número de talentos que reciben, pero pueden y deben ser iguales en cuanto a la fidelidad en el uso de ellos. En eso sí tienen que ser iguales. Entonces, cuando el Señor Jesús está narrando esta parábola, en ninguna parte menciona que el amo haya dado instrucciones a sus siervos. Entonces, con esto que yo le doy, usted haga esto, póngalo allí, inviértalo en tal lado. No, sencillamente por la capacidad de cada uno, pues el amo sabía cada uno qué iba a hacer y esperaba además que lo hicieran. Entonces, esto implicaba una responsabilidad de administrar fielmente los bienes confiados. En eso consiste la mayordomía, porque los siervos iban a ser mayordomos de los bienes de su amo. Entonces, hemos hablado del amo y hemos hablado de la distribución. El amo, el dueño de todo, y cómo distribuyó los talentos de acuerdo a la capacidad. Pero el versículo o el pasaje sigue hablando. Y en el versículo 16 al 18, lo que nosotros vemos es la forma y el uso variado que hicieron con lo que les encomendó. ¿Está bien? El que había recibido 5, ganó otros 5. El que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 2 de los siervos rindieron ganancias equivalentes a lo que recibieron, o sea, duplicaron, entregaron el 100%. Y no solamente eso, sino que lo hicieron sin demora. Cada uno negoció o puso en obra los talentos. Rápidamente. ¿Qué los impulsó a ellos a actuar así? Las órdenes del amo. La confianza que él puso en ellos. Pero también porque reconocían que un día iban a rendirle cuentas al dueño. ¿Cierto? Entonces ellos dos no se pusieron a cuestionar, no se pusieron a comparar, a mí solo me dio 2, a usted le dio 5, ¿será que usted es mejor? No se pusieron a decir, ¿y ahora qué yo voy a hacer con 2? No, no. Ellos hicieron lo que el amo les dijo, sin reparo, sin cuestionamiento, respondiendo a la confianza que el dueño les había dado. Pero también sabiendo que un día iba a venir al dueño a decirle, bueno, vamos a hacer cuentas. ¿Qué ha hecho o qué hizo con lo que yo le entregué? Y eso es una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Porque, como iniciamos diciendo, este es el momento en que Cristo se va a regresar y dice, este periodo es el reino. ¿Será o no será? Es.
semejante a, yo me voy lejos y aquí les entrego a ustedes mi reino en la tierra para que lo administren. Ese es el significado de esa palabra. A veces uno lo usa, obviamente, para hablar de muchas cosas, y pues por supuesto dentro de la mayordomía integral, pues tiene validez, pero específicamente es qué estamos haciendo nosotros en la tierra, cómo estamos viviendo la vida con lo que Dios nos ha dado de Él. Por el contrario, el otro siervo, en vez de negociar con el talento que recibió, lo enterró en un lugar secreto y seguro. Pensemos, ¿qué pudo haber movido a ese hombre a decidir hacer esto? ¿Por qué él hizo eso? ¿Qué motivación estuvo en su corazón? Entonces yo quiero plantear unas preguntas para usted, para su vida. ¿Tú tienes claro lo que Dios te ha entregado? ¿Lo tienes claro? ¿Lo tienes identificado? Llámese dinero, llámese bienes, llámese dones, oportunidades, familia, ministerio. Y no solamente lo tienes identificado, sino lo valoras. O estás anhelando lo que otros tienen. ¿O consideras que Dios a ti te dio poco? Yo creo que muchas veces nosotros no disfrutamos de lo que tenemos por eso, por estar comparando. A mí me hubiera gustado ser así, a mí me hubiera gustado vivir en otra familia, si yo hubiera vivido en otro país, si yo viviera en otro país, si mi ascendencia no fuera esta, sino otra, aquella. Y entonces no estamos haciendo uso de lo que Dios nos dio, no estamos administrando como Él quisiera. Porque lo que Él quiere, no solamente es que se lo cuidemos, sino que hagamos una inversión que le genere a Él una ganancia. ¿Qué ganancia puede ser? ¿Qué ganancia puede tener la administración de la familia? Porque si hablamos de la administración de bienes, de dinero, de tener $500,000, no solo es eso. Aunque es válido, ¿cómo puedo yo multiplicar y generar intereses de mi familia, por ejemplo, de mis dones? Y si cuando digo mis, es entregados a mí para administrar, pues son de Él. ¿Cómo puedo? O sea, ¿qué significa que Dios me haya entregado a mí una oportunidad? ¿Qué significa que a mí Dios me haya entregado mi familia? La de Él me la entregó a mí. ¿Qué significa que Dios haya dado dones? Ahora, teniendo en cuenta eso que costaba comparativamente ese talento al día de hoy, el siervo de un talento no debería preocuparse porque a otro le dio 5. De todas maneras, él tenía una suma muy importante en sus manos. No es que uno tenía 5, 1, 2,5 millones. Es que usted de todas maneras tenía $500,000, usted no tenía 5 pesos. Ahora, otras preguntas también muy importantes que nosotros nos tenemos que plantear. Tú tienes claro que todo es de Dios, que Él es el amo y que te lo dio y te lo confió para que hagas el uso correcto.
mientras él se fue de viaje, ya sabemos a qué se fue, a preparar morada. Y también tienes claro que un día vas a rendir cuentas de lo que hiciste con lo que Dios te dio. Porque ese es uno de los juicios, o es el juicio por el que pasaremos todos los creyentes. Y no es un juicio para salvación o condenación. Nosotros en Cristo Jesús y en la obra de la cruz ya hemos sido juzgados y hemos salido justos, sin condenación. Pero sí es el momento donde yo voy a estar cara a cara con Él y Él me va a preguntar, ¿qué hiciste con? ¿Cómo administraste esto? ¿Ganaste? ¿Obtuvimos una utilidad o una pérdida? ¿Qué hiciste con tu ministerio? ¿Cuánta gente llegó? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está el mayor? ¿Dónde está el menor? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde están los nietos? ¿Cómo puedes tú salir evaluado? Porque es que es lo que a mí Dios me muestra. ¿Cómo voy a salir yo evaluada? ¿Cómo fui como hija? ¿Cómo fui como hermana? ¿Cómo fui en el ministerio? ¿Cómo manejé mis finanzas o las que Él me entregó? Y un día vamos a estar cara a cara con Él. Y vamos a ver Él, según esta parábola, cómo podría recibirnos dependiendo de la respuesta que le diéramos. Entonces, número 1, el amo, el señor, el dueño. Número 2, hablamos de la distribución, cómo lo hizo, de acuerdo a la capacidad de cada persona. Número 3, el uso que cada uno le dio. Los que multiplicaron y el que lo guardó, lo cavó bajo tierra. Viene entonces el cuarto punto, que es el punto de la rendición de las cuentas. Está narrado en el versículo del 19 al 27. Y acá hay varios puntos. El 19 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto daba a entender, indicaba que había una larga demora antes de la parousia, que es el vocablo que se usa en esta narración. Un largo tiempo hasta que Él venga. ¿Cuánto? No sabemos. ¿Cuándo se narró esto? ¿Hace cuántos años? Muchos de ellos, o todos más bien, murieron sin haber visto la promesa. Unos pensaban que iba a ser en su tiempo, los discípulos. Luego viene Pablo. Luego vienen los padres de la iglesia. Se sigue transmitiendo las buenas nuevas de salvación. Esa es la buena administración que ellos hicieron. Esa fue la buena administración del reino que hicieron los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque hasta hoy ese mensaje llegó. Eso es una muy buena administración, que se fue multiplicando por lo que ellos hicieron. Entonces, mientras Él viene, nos encomienda su reino. ¿Por qué? Porque es tan importante visualizar, y yo quiero que usted visualice o vivencie, experimente, como si fuera usted, el relato de los dos primeros siervos. La composición que hay en esa narrativa es una experiencia de vida, tanto del siervo como del amo. Entonces el de 5 dice: frente a frente con el Señor.
¿Sabes? 5 talentos pusiste en mis manos o me confiaste y aquí tienes, otros 5 he ganado. O sea, esa persona va a estar delante del Señor y le va a decir eso. Tú me confiaste esto y ¿sabes qué? Te entrego esto. Mira lo que tengo que entregarte. No iba a tener nada que esconder. No estoy hablando de perfección, porque en la vida nos hemos equivocado y de eso también vamos a rendir cuentas. Esos años perdidos, perdidos en el buen juicio. ¿Y cuál fue inmediatamente la respuesta de su señor? Excelente, maravilloso. Has sido cumplidor, generoso, correcto en tu proceder. Un siervo bueno y fiel, porque tuvo una respuesta correcta a las instrucciones de su amo. Entonces, ese momento de rendición de cuentas donde yo tenga que decirle, mira, ¿sabes qué? Pues de alguna seguramente voy a tener que decirle, estos años, Señor, pero bueno. Cuando entendí, cuando me entregaste y yo conscientemente lo entendí, te puedo entregar esto. O sea, es un motivo a estar uno orgulloso, feliz de decirle a su Señor, mira, no lo perdí, no lo desperdicié, no lo dañé, lo aproveché, lo amé, lo cuidé, lo multipliqué, lo que sea de lo que habíamos hablado. Y que el Señor me diga a mí y te diga a ti, ¿sabes qué? Maravilloso. Has cumplido con lo que en este tiempo de mi viaje te entregué. Eres una sierva, eres un siervo bueno y fiel. Y seguiste las instrucciones que yo te di. No te enredaste. Ahora, que el Señor nos permita sostenernos así. Porque precisamente lo que nosotros debemos buscar es el carácter de Cristo. Y habrá momentos y circunstancias de la vida en donde como que yo no siento que le voy a poder responder a Él así. Pero me acuerdo de quién es todo, me acuerdo lo que Él me entregó, empezando por mi vida, para ser correctamente administrada, y me acuerdo que un día voy a estar cara a cara con Él. Pero ¿sabe qué? Esto no puede ser un momento de miedo, porque volvemos a la figura del Dios que asusta, el Dios castigador, el Dios que si uno no hace lo que dice, no. Voy a estar cara a cara con mi papá, con mi amado Jesús, y yo me quiero sentir orgullosa. Así que lo que hice mal, pues ya está. No me voy a quedar en eso. Yo no me voy a quedar en el pasado. Ni usted se debe quedar en el pasado o en el presente que está viviendo. ¿Sabe qué? Salga de ese lugar. Si está en el lugar equivocado, si está en el lugar de la frustración, si está en el lugar de pensar que no tiene lo que merece, que merecía más que Dios, como el siervo infiel que ahorita vamos a ver. Yo debería tener más, todo lo que yo he hecho y otros tienen más. No, hay que salir de ese lugar. Hay que salir de ese lugar y empezar a mirar como Dios quiere que tú veas ese momento en que Él se fue, que ascendió a su gloria, y el momento en que vendrá. Y luego el juicio. Pero también añade al de los 5, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
5 talentos era una suma pequeña. 5. Y él le dice, ¿sabes qué? ¿Sabe qué le está diciendo él a su siervo? Que en comparación con las responsabilidades y con las habilidades y con lo que le va a entregar muchas mayores en el futuro, esto no es nada. Este hombre, este siervo, había demostrado ser una persona digna de confianza. Y por consiguiente, él iba a tener parte en la fiesta de su amo. Entonces viene el de 5 talentos. Pero luego viene el segundo. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que dicen las mismas palabras, igualitas. Dice, ¿sabes? Orgulloso también, está frente a papá, está frente al Señor. ¿Sabes qué? 2 talentos me entregaste y he ganado otros 2. Él no le estaba mirando las manos ni la bolsa al de 5, pero tampoco estaba mirando despectivamente al de 1. Ay, a usted solo le dieron 1. No, él no estaba haciendo eso. Él estaba entregando orgullosamente cuentas al Señor. Y el Señor le dijo las mismas palabras. No le dijo, sí, pero es que de todas maneras yo le di menos, le di 3 menos. Bueno, sí, medianamente bueno, medianamente fiel. No, porque él también entregó el doble. Y le dice, excelente, muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A pesar de que la cantidad comparativamente era menor, él igual la duplicó, igual que el de 5. Y también fue excelente como el anterior. Pues el de 5 y el de 2. Ahora vamos al de 1. Viene el momento de la rendición de cuentas de este siervo, el tercero. Y nosotros habíamos dejado planteada por allá una pregunta, recién empezamos cuando hablamos. ¿Qué lo motivó a él a actuar así? O sea, ¿qué lo motivaría para esconder el talento? Y entonces uno, sin leer la historia completa, uno podría decir, no, pues es que él amaba mucho a su amo y más bien, antes de que viniera un ladrón y le robara, pues sus pertenencias más bien él fue y las guardó. O de pronto uno podría decir, no, es que él fue tímido, ¿cierto? De pronto, claro, él se sintió inferior, porque como le dieron menos, le confiaron menos, él pudo haber dicho, nada, yo voy y entierro esto porque es que, mire, mi capacidad no da para nada. Pero lo que dicen los versículos del 24 al 27, sabemos, por lo que dicen esos versículos, que no fue así. Lo quiero leer. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, bueno, dejémoslo hasta ahí más bien. 24 y 25. El siervo, ¿sabe cómo se excusó de su actuación? Lo hizo de 2 maneras. Una, atacó el carácter de su amo. Atacó el carácter del Señor y le imputó faltas muy graves y falsas. Se dijo que era duro. Y también le dijo que por eso, como él era así, él tuvo miedo. Entonces él, más que amar a su amo, no lo amaba.
le tenía miedo. Y le dice, tú, amo, tú, yo te conozco. Tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Está mintiendo. Porque ese amo no es como en su momento fue, por ejemplo, el faraón, que sin dar nada de paja a los israelitas, les exigía que hicieran los mismos, la misma cantidad de ladrillos que antes. Está en Éxodo 5, del 7 al 8. Pero en cambio este amo, él asignó tareas, calculando la capacidad de cada hombre. Él sí sembró y esparció. Esa es la respuesta de que él sí lo hizo, porque él distribuyó los talentos entre los 3 siervos. Obviamente, al entregarles y al confiarles eso, también le daba derecho de la cosecha y de recoger de ella. ¿Sabe qué le está diciendo el siervo malo? ¿Sabe qué le está diciendo ese siervo? Mira, si al hacer negocios con el talento que me encomendaste, yo lo hubiera perdido, de todas maneras me lo hubieras exigido. Ese es el tipo de hombre que eres. Por eso tuve miedo. Ese temor no fue culpa mía, fue tuya. Yo me pongo a pensar en varias cosas y digo, ¿qué tipo de siervo es ese? ¿Qué tipo de siervo es? Se excusa, ataca el carácter de su señor. Yo creo que a veces sin usar, digamos, estas palabras tan duras porque son muy fuertes, pero yo creo que muchas veces nosotros atacamos el carácter de nuestro Señor con cuestionamientos, con actitudes. Yo debería tener eso, pero claro, como tú tienes preferidos, mira todo lo que yo me he esforzado, pero claro, a otros les da más. O tal vez diciendo, tú no me diste a mí nada. O tal vez no amándolo, sino temiéndole. La Biblia enseña que yo ataco el carácter de Cristo cuando no tengo fe. Por eso la Biblia dice que no tener fe es pecado. Porque ¿sabe qué le estoy diciendo a Dios cuando no tengo fe? No te creo. Cuando Dios me dice, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. La duda, que es falta de fe, es, ¿será? Pues él dice, pero yo a veces siento que no, siento que no es así. Y yo hacía una evaluación primero personal, porque cuando uno prepara el tema, pues la evaluación es primero para uno. ¿Qué me mueve a mí como administradora de lo que Dios me ha entregado? ¿El amor a Él o el miedo? Uy, ¿cómo voy a tener que rendir cuentas? No, mejor dicho, si no hago lo que Dios dice, terrible. Toca. No, toca amarlo. El amor tiene que ser el motor de mi obediencia. O también pensaba cuántas veces uno inmediatamente responde a lo que su Señor le dice. Pero otras veces nos quedamos cuestionando el carácter de Dios. ¿Pero y por qué? ¿Pero por qué me pides eso? ¿Pero por qué me lo dices a mí, no aquí a fulanito, fulanita? ¿Pero por qué a mí me ponen más cargas? ¿Pero por qué? ¿Pero y cómo lo voy a hacer? Pero tú me pones unas cosas que yo ni siquiera sé si voy a poder hacer. Y el Señor dice, es que si se las estoy entregando es porque yo sé que sí. ¿No es que soy yo el que se las estoy entregando?
Entonces yo pienso que uno de alguna manera, no con esas palabras, pero sí con otras palabras o actitudes, ataca el carácter de Cristo. Y además le motiva el temor y no el amor para cuando esté delante de Él y aún viviéndolo acá en la tierra, yo le responda por amor y no por miedo. Pero miremos cómo le respondió el Señor a él. Le dijo, siervo malo y negligente. Está escrito. Malo y negligente fueron las palabras que le dijo el Señor Jesús. Fue por falta de diligencia y abandono de su deber que él no respondió a las demandas de su amo. Por eso fue que él no hizo nada. Pero claro, él tenía que excusarse porque en vez de asumir su responsabilidad y decir, uy, no, yo no fui lo suficientemente diligente, sino más bien negligente en esto que Dios me dio, no la di toda, sino a medias. No lo hice y esos son los resultados, pero claro, yo no voy a decir que fue por mí. Yo voy a empezar a poner excusas. Es el mundo, es el diablo, son los demás. No, no. Yo tengo que entender en ese conocimiento amplio de quién es Dios, mi posición en Él. Cuando uno entra en esos intercambios de pensamiento y de ir en contra de lo que Dios dice o no entiende, es porque no lo conoce. ¿Sabe qué es lo que le sostiene a usted y me sostiene a mí? Conocer el carácter de Cristo. Yo le invitaría de pronto en estos días, aprovechando este tiempo que tenemos en donde si algo necesitamos, es conocer el carácter de Cristo, no conocernos a nosotros, ni conocer lo que está pasando, ni conocer las noticias, sino conocer el carácter de Cristo. Los atributos de su carácter y que usted en eso se pueda afianzar y decir, el mundo está al revés, pero Él es mi roca. ¿Mm? Pero el Señor hace algo muy interesante, porque Él no le refuta a ese siervo. Le dice, no, espera un momentico, ¿qué es lo que usted está diciendo? No, ¿sabe qué hace Él? Usa sus propias palabras, las propias palabras del siervo como argumento para mostrarle que con más razón tenía que haber utilizado el talento para ganar interés. Y le dice, bueno, si usted estaba tan seguro de que yo era duro, malo, usted debería haberse esforzado al menos para haber puesto mi dinero en el banco y a mi regreso yo lo hubiera recibido del banco, no de usted, con los intereses respectivos. ¿Sabe qué nos enseña a nosotros o muestra el pasaje? Que claramente este hombre no conocía a su Señor. No lo conocía. Y no lo amaba. Lo suficiente como para tener la motivación de hacer lo que él le decía. Entonces, fíjese que en este tiempo nosotros no nos podemos distraer. Y el Señor nos habló hace 8 días de si estábamos con las lámparas listas para cuando llegara. ¡Pum! Ya, es que será. Un día va a venir y estuvimos listos. Ahora, perfectamente concluimos que las vírgenes que no estaban listas no fueron desechadas por el Señor, es que no le conocían y no lo esperaban. Nosotros, en este tránsito, mientras Él viene, no nos podemos despistar. No podemos pensar, va a venir mañana y empezar a actuar locamente. O tampoco decir, no, eso todavía se demora. ¿Cuánto hace que está diciendo que va a venir? No, en eso no debemos pensar esto. ¿Qué es lo que Él me ha llamado en este tiempo y qué me ha entregado?
Ahora, a mí me parece muy importante que nosotros dentro del conocimiento que tengamos de Dios, vamos a ver que si nos equivocamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si de pronto lo que teníamos que haber administrado bien, no lo hicimos o no lo estamos haciendo, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar en la culpa, en maltratarnos? Siempre yo soy lo peor. Yo nunca le respondo a Dios. ¡Qué mala soy! De verdad, yo no merezco nada de Él. Merezco el castigo. O, entendiéndome como hijo, como hija, voy a su presencia, le pido perdón y le digo, ayúdame a enderezar lo que no hice bien. Eso es lo que haría una persona que conoce a su Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, ayúdanos. Bueno, listo. ¿Cómo lo encaminamos? De pronto, puede que no sea tan duro como esto, ni que uno hubiera hecho tragedias. Puede que no haya uno destruido todo. Pero de pronto tiene cosas que las tiene ahí guardaditas. Ahí guardadas, unos dones, unos talentos, un ministerio, algo en la familia, guardadito. No, es tiempo de decir, voy a ir a buscar lo que tengo aplazado, que Él me lo entregó. Sin compararse. Solo mire lo que Él le dio a usted y haga la evaluación con Él. Con Él. Y finalmente la lección, versículos 28 y 29. Quítale el talento, quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El que es fiel y ha sido fiel seguirá recibiendo más, pero el que no, eso es una regla universal. Es una regla universal. La persona perderá aún lo que tiene. Cada uno debemos ser fieles en el uso de nuestras oportunidades de servicio al Señor, porque nosotros somos siervos de Él, mayordomos de Él, y ¿sabe para qué es el servicio? Para su gloria. Entonces uno a veces dice, pero yo ¿cómo le puedo servir al Señor? No sé qué le ha dado, pero con eso le puede servir. De la manera como usted está manejando su dinero como un buen mayordomo o aprendiendo a hacerlo, ¿le está dando gloria a Él? ¿Le está estableciendo su reino aquí en la tierra? ¿O lo está haciendo como dice el mundo? Los bienes, ¿lo está haciendo como dice el Señor? Cuando nosotros decimos, venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en los cielos se hace, que se haga acá en la tierra, ¿lo estamos haciendo? O si de pronto nos falta aprender cositas, pues vamos a la Biblia. Si son dones, yo este don lo tengo como por ahí enredado, me enredé en los asuntos del mundo, me enredé. Las oportunidades no las deje pasar, que Dios se las está dando. Uno muchas veces dice, si yo pudiera, si yo tuviera, como si yo, y cuando Dios le da la oportunidad, la desperdició. No, atentos con Él. La familia que usted le dio, ¿usted sabe cómo puede servir, honrar y glorificar a Dios con su familia? Las personas que Dios puso a su cargo. Ahí usted establece el reino de Dios, no como dice el mundo, que se debe manejar a la familia, sino como lo dice Dios. Su ministerio. No, yo quisiera tener 80 discípulos, apenas tengo uno. Ese uno es su 100. No lo desperdicie. Cuídelo. Cuídelo. Y al final del versículo 30 dice,
a este siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí en esta parábola, digamos que se puede estar hablando de ese se va para el infierno. La pregunta es, uy, ¿sí ve Dios que sí era cruel? ¿Sí ve que él sí era cruel? Como no hizo lo que tenía que hacer y no multiplicó, lo echó para el infierno. No, ¿sabe qué nos enseña esta parábola? Que ese hombre nunca fue siervo del Señor. Entonces hay que revisar. Tenemos que revisar. ¿Cuánto conoces a tu Señor? ¿Cuánto amas a tu Señor? Algunas conclusiones. Dios a cada uno nos entregó algo de acuerdo a lo que Él quería en su sabiduría y soberanía y dependiendo de nuestras capacidades. Lo que tú tienes fue otorgado por Dios porque Él quiso. Y porque sabía que no podrías con más. Entonces no te dejes presionar por lo que dice el mundo. Tú puedes más, dale más. Déjeme, yo le pregunto al Señor. Porque lo que yo tengo viene de Él. Entonces a veces nos metemos no en lo que dice la palabra de Dios, sino en lo que el mundo dice. ¿Está bien? Ahora, con esto no invitamos nunca a la mediocridad. Porque justamente lo que el Señor está diciendo es, denlo todo, sean fieles. Pero, ¿qué te dio Dios a ti? Céntrate en eso y pídele que te otorgue la sabiduría para la mayordomía, para la administración, para el buen manejo, para que se multiplique lo que te dio. Y estamos hablando solo de dinero. Segundo, todo es de Él, por Él y para Él. Cuando yo no tengo claro eso, eso marca una pauta en la manera como voy a vivir y a responderle. De lo que yo conseguí, lo que yo hice, es que si tengo todo esto es porque, pues a ver, no, es porque Dios te dotó de la capacidad, pues el colmo que con esa capacidad no hicieras lo que tenías que hacer. No, no, todo es de Él, por Él y para Él. Él dijo, me voy, vuelvo pronto, cuiden el reino. Administren el reino. Mi reino, administrenlo. Y nos dio todos los espacios y oportunidades para hacerlo. Tercero, la diferencia entre los siervos que fueron premiados por su amo y el que fue condenado radica en la fidelidad. No por más o menos que les hubiera dado, sino que en lo que tenían fueron fieles. Otra cosa, otra conclusión, esta parábola sabe que nos debe llevar a pensar en la forma como estamos trabajando mientras estamos esperando el tiempo de su venida. ¿Cierto? La parábola de las 10 vírgenes hablaba de actitud. ¿Cuál era la actitud de ellas? Ni esperanza, y hasta se durmieron. Todas se durmieron, pero unas no tuvieron la actitud de estar listas, no tuvieron la actitud. Pero esta parábola nos habla de acción. Claro que tenemos que orar, claro que tenemos que estar conectados con el Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero ¿qué estamos haciendo mientras estamos trabajando? Estamos trabajando en su reino, estamos construyendo para su reino. A mí, esta palabra del reino hoy en día se usa mucho en muchos lenguajes de muchas iglesias. ¿Qué significa el reino? ¿Que usted es un rey, un príncipe, un sacerdote? ¿O significa más? Usted es un mayordomo del reino de Él. Y que todo lo que haga tiene que hacerlo para su gloria. Mientras Él viene.
¿Cuánta oportunidad tenemos todavía? No sabemos. Así que trabaje como si hoy viniera el Señor, espérelo como si va a venir hoy, pero trabaje como si va a venir en 10 años. Porque a veces pueden venir los otros extremos, ¿no? La gente que dice se demora, se demora, se demora y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. O no, todavía tengo añitos, todavía. No sabemos, no sabemos. Estemos ocupados en sus asuntos. Estemos ocupados en sus asuntos. Esto debe servir de estímulo para los fieles y advertencia para los perezosos y negligentes. Hay que revisar en qué cosa estoy siendo diligente y en qué cosa estoy siendo negligente. Porque aquí perfecto ninguno, nos esforzamos, pero hay cosas en donde hay que hacer esa evaluación con él. Ahora, pensando en el tiempo que estamos viviendo, ¿sabe cómo empieza uno a ver lo que está pasando aún en la iglesia? La iglesia también se detuvo. ¿Qué nos está enseñando como iglesia, como creyentes? Porque este alto. Lo que está pasando en las casas, ¿sabe qué está pasando? ¿Sabe cómo lo puede uno ver? Estamos volviendo al origen de las cosas. En donde no había que afanarse, ni preocuparse, ni estar buscando las cosas de este mundo, sino el reino de Dios y su justicia, en donde había que estar como familia, todos junticos, almorzando juntos, estudiando juntos. El fin, el propósito, la familia, la mayordomía. Tenemos que volver al origen de la Biblia. Lo perdimos y aún la iglesia. ¿Cómo estamos administrando el reino del Señor? Decretamos el año agradable del Señor. Empezó mayo. No vamos a cumplir lo que dijimos. Ahora, la pregunta que yo te hago en esta tarde es, ¿qué tienes para dar? ¿Qué te ha dado Dios que tú tienes para dar para el reino del Señor? Y hoy queremos dejar un desafío. Porque el año agradable del Señor habla de proclamar las buenas nuevas a los pobres y necesitados. El desafío es que hoy mucha gente no sabe qué está pasando. De pronto hay gente que, amigos, amigas, que te han preguntado. De pronto, como uno les ha hablado del Señor, pues, ¿a quién recurren? Pues a uno, porque si ven las noticias mueren. ¿Cuál es el desafío? Próxima reunión virtual. Invita al menos a una persona. Una. Invítala. Si somos 40, seremos 80. Tú no sabes lo que el Señor tiene preparado para la gente. Eso es el reino. El reino no es que nosotros somos unos príncipes y unas princesas, hijos del rey. Y el año agradable es anunciar. Pídele sabiduría al Señor. Pídele que te dé gracia. Yo sé que de pronto llevan muchos años orando por alguien. De igual manera vamos a seguir buscando otros espacios porque son los momentos para la gente. O vamos a esperar a que venga el Señor y a dejar pasar los momentos cuando el Señor dice, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está tu familia? El lugar donde tú trabajas, ¿tú crees que es porque casualmente tú estás allí o porque Dios propició eso? Ahora, no que si no traen a nadie, dentro de 8 días no venga nadie, ¿no? No digan, no vayamos porque vamos a entrar solitos. No. ¿Sabe qué? Dejemos que sea la gloria de Dios lo que nos sorprenda, no nuestras capacidades. Deja que sea Él y que nos sorprenda. Puede que a la primera no vengan,
vuelve a insistir, pero hagámoslo. Hagámoslo. No solo hablemos que somos cristianos, sino también que somos hijos y que entendemos qué es lo que Dios quiere en este mundo. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por estas palabras tan hermosas, tan maravillosas, que más que asustarlo a uno, lo tiene que llenar de desafío y de esperanza. No son mensajes para estar uno asustado, sino para ser. Padre Santísimo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esos secretos guardados allí, pero que luego cuando entramos a profundizarlos tienen gran valor para nuestras vidas, Señor. Papá, gracias por todo lo que confiaste en mí. Y dele gracias al Señor y dígale, ay, Señor, todo esto lo confiaste en mis manos. ¿Tú sabías que yo iba a ser una persona que te iba a poder responder en esto? ¡Guau! Te agradezco, Señor. Te agradezco porque de pronto, cuando era joven o un niño o pequeño, pude haber escuchado palabras como, tú no vas a servir para nada, no vas a lograr nada, no vas a alcanzar nada. ¿Qué haces soñando y pensando en eso? No seas iluso. Pero el Señor hoy dice, yo te he entregado esto, pero para que lo uses para mi gloria. No te quedes con él, no lo guardes, no lo escondas. Y pídele al Señor en este tiempo que has dejado por allí guardado y escondido. Porque yo creo que, conociéndolos a ustedes como los conozco, sé que no son el siervo infiel y malo. Pero sí de pronto podemos ser distraídos, dejarnos enredar de las cosas del mundo. Porque yo sé que ustedes aman al Señor. Buscan amarlo y agradarlo. Por eso, Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas y por los desafíos que haces en nuestras vidas de corregirnos, pero también de entender que tú eres un Dios de oportunidades. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a enderezar lo que no está derecho. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque todo este entendimiento lo tenemos, porque entendimos el valor de la cruz y de tu entrega.